Ya. Estamos en el curso de mayordomía en la iglesia. Esta es la sesión número 5 y estamos hablando sobre principios bíblicos de mayordomía. Nuestro tema para hoy es en el mundo sin ser del mundo. O podríamos también enunciarlo de otra manera: enviados al mundo a practicar el Evangelio. Y como son principios tomados de las Sagradas Escrituras, los que estamos tomando como nuestra base, vamos a ir inicialmente a la carta de San Pablo a los Romanos. Y en el capítulo 12 de esta carta, en el versículo 2, San Pablo, dirigiéndose a los creyentes, nos dice lo siguiente: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Repito, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios tiene planes para sus hijos, y desde un principio, desde que Dios creó al hombre y a la mujer, notamos que sus planes han sido siempre buenos, agradables y perfectos. No nos envió a este mundo a una aventura, a ver qué sale, a ver cómo les va, sino que sus propósitos fueron buenos desde un principio. Y aunque el ser humano cayó en pecado, Dios no nos ha abandonado, y Él quiere transformarnos en un pueblo con una mente renovada, vivos para honrarle y para obedecerle, que al final de cuentas ese fue el propósito con el que Él nos creó, para honrarle, para glorificarle, obedecerle, y eso para que se cumplieran también, en el caso nuestro como seres creados, los buenos propósitos que Él tenía para la dicha, para la felicidad del ser humano. Y debido a que Él lo que quiere es lo mejor para nosotros, y que nos lo demostró de una manera evidente al haber dado a su Hijo para que tengamos vida nueva, nosotros deberíamos ofrecernos en ese sacrificio vivo al que nos exhorta San Pablo, hacerlo con gozo y también como una entrega viva. Estuvimos hablando en nuestra sesión pasada de esa palabra sacrificio, que es la entrega de lo que nosotros le damos, nosotros queremos hacer por Él, aunque poco o aunque nada al final de cuentas, porque al final de cuentas lo que somos y lo que tenemos viene de Él. Pero los planes de Dios son lo mejor para el ser humano, y no tenemos por qué estar dudando, estar vacilando en si será bueno para mi vida o no será bueno. Dios es un Dios fiel, Dios es un Dios sabio, es un Dios que se muestra como un buen padre para con sus criaturas. Los cristianos tenemos este llamado, y que podríamos llamarle también, tenemos esta exhortación: no os conforméis a este siglo. Como cristianos
se espera que dándose en nosotros los frutos de mentes renovadas, los frutos de personas regeneradas, los frutos de hijos de Dios, que nosotros seamos diferentes. Que no nos confundamos en el montón, sino que el cristiano se distinga, y que se distinga precisamente por una persona que sabe entender, que sabe llevar y sabe vivir en los propósitos buenos de nuestro Padre Celestial. Es fácil seguir la corriente del mundo, y aunque tal vez decir del mundo suena demasiado amplio, podemos decirlo un poco si quiere. Es fácil seguir la corriente de la sociedad, de las personas que nos rodean, hacer lo que hacen, ya sea por simple imitación o por acomodamiento, para no ser cuestionados, para que no se nos diga, pero vos ¿por qué no haces tal cosa? Pero vos ¿por qué no te gusta hacer lo que los demás hacen? Vos ¿por qué siempre como que llevar a la contraria? No se trata de llevar la contraria, sino se trata de vivir dentro de los planes y propósitos de Dios para con nosotros. Porque al vivir conforme como ciudadanos y tenemos los mismos derechos, y nuestra fe debe ser respetada, que hay libertad de culto y debe ser respetada, no le quedó más al gobernador que aceptar, y ahora en el mes de diciembre va a ser la inauguración, diríamos, la revelación de ese monumento a Satanás en los patios del edificio gubernamental de Little Rock, Arkansas. Y esa es una fotografía que aparece en los diarios. No sé si es exactamente ese el proyecto, pero aparece anunciado así, que esta es la figura que va a aparecer en los patios. Pero ¿hasta dónde se está llegando a darle lugar a Satanás? No solamente en nuestra mente y en nuestras acciones, sino también que ocupe también nuestros espacios. Pero opuesto a Satanás, Dios nos ha hecho santos. Un seguidor de Cristo es santo, sí, y porque el creyente se santifica, es decir, cuando hablamos de que somos santos o santificados, es decir, apartados para un uso sagrado, hemos sido lavados, por consiguiente, hechos santos también al creer y obedecer la palabra de Dios, al seguir a Jesucristo. Y entonces los planes y los caminos del creyente, los pasos del cristiano son también diferentes. Y es que el tener contacto con el Señor, el tener contacto con su palabra, desarrolla en el creyente un efecto purificador. Ya ha aceptado el perdón mediante la muerte sacrificial de Cristo, el creyente. Sin embargo, esa aplicación frecuente de la palabra de Dios viene a tener ese efecto purificador en nuestros corazones. Por eso decíamos las palabras de ese salmo tan hermoso, ¿con qué limpiará el todo en su camino? Con guardar tu palabra. Siempre he visto con envidia cómo el salmista amaba tanto la palabra de Dios, que es el Salmo 119, que es el capítulo más, el libro más extenso de la Biblia, el salmo más largo de la Biblia y el capítulo más largo de la Biblia también. Ahí paró el salmista, y creo que hubiera encontrado mucho más motivos
pero dedica ese salmo exclusivamente a exaltar la palabra de Dios. Tu palabra, tus testimonios, tus mandamientos, tu ley, tus preceptos, en fin, pero palabra de Dios. Y habla ahí de todo lo que es era la palabra de Dios para él en su vida. Y es que así es para el creyente. Encontramos en ella no solamente el mensaje de salvación para el día de nuestra conversión, y ahí se acabó todo. No, es nada más el punto de partida de nuestra conversión. Y de ahí, en nuestro contacto con la palabra de Dios, esa palabra que es luz, viene a darse el crecimiento en la vida del creyente para poder irradiar al mundo también de esa luz que viene de Dios. Las Escrituras también son muy importantes porque nos guían al buen camino. En un mundo perverso, en un mundo que busca más los planes de Satanás que de los de Dios, las Sagradas Escrituras nos señalan el pecado. Por eso cuando estudiamos en la doctrina lo que es la ley, una de las maneras en que se nos enseña que la ley viene a ser para nosotros como un espejo. Un espejo que nos hace ver tal y como nosotros somos. Nos señala nuestras faltas, nos muestra nuestra realidad. Nos creemos a veces tan buenos. Y cuando nos vemos a la luz de las Sagradas Escrituras, lo que Dios esperaría que nosotros seamos, nos damos cuenta que todavía no vamos a la talla, que todavía nos falta, que hemos de seguir pidiendo la ayuda del Espíritu Santo para que nos ayude a seguir transformando nuestra mente, renovando nuestra mente, y al renovar nuestra mente, pues también esos efectos tendrán que notarse en nuestra vida. Y cuando nuestros pecados son señalados y cuando los notamos, ese mensaje de las Sagradas Escrituras nos mueve también a confesar nuestros pecados, a renovar nuestra relación con Cristo y también a guiarnos de regreso al buen camino. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos tenido que rectificar nosotros nuestros pasos? Y decir así como dijo el hijo pródigo en la parábola, cuando se dio cuenta de su triste condición: me levantaré, iré a mi padre, le diré: Padre, he pecado. Pero eso solo cuando nos dejamos redarguir por la palabra de Dios. Lo que nos dice el Señor Jesús en estas palabras, en esa oración en el huerto, es que estamos en este mundo, no podemos eludir esa realidad. El Señor Jesús no pidió que Dios quitara a los creyentes del mundo, sino que los usara, que nos usara en el mundo. Ante tanta maldad que se nota en el mundo, ¿cuántas veces quisiéramos nosotros decir: paren el mundo, pare, que me voy a bajar, quiero irme para otro lado? Así como haríamos nosotros si vamos en un autobús y nos damos cuenta que el conductor está ebrio, es un borracho y que es un peligro. Diríamos nosotros: pare, me quiero bajar. Algo así quisiéramos a veces hacer. Vale en el mundo, me quiero bajar. Decía el salmista: ¿a dónde me huiré de tu espíritu? ¿Dónde me esconderé de tu presencia? A cualquier lugar donde fuésemos. Ahí el Señor nos mira, el Señor nos busca. Y si no hemos cambiado nuestra condición, si nos vamos a Marte, digo, al planeta Marte, posible que vamos a ir a pervertir allá a los marcianos, si es que no hemos renovado nuestras mentes a través del Espíritu Santo. El Señor Jesús nos envía al mundo entonces
No tenemos por qué tratar de escaparnos de Él, sino al contrario, tratar de cumplir en este mundo en donde hemos sido puestos los propósitos de Dios para nosotros, que ese es nuestro tema. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Hemos sido enviados para practicar el Evangelio, como dijimos en un principio. En otras palabras, tomando la enseñanza del Señor Jesús ahí en el Sermón del Monte, Él quiere que seamos sal y luz en este mundo. Así que no debemos evitar toda relación con inconversos. Hay quienes quisieran vivir solo entre creyentes, y claro, tan bonito, tan lindo, tan sabroso, tan especial que es ahí, aunque a veces nos damos nuestros arañazos. Pero es lindo, es hermoso vivir solo entre creyentes. Pero tenemos también el llamado a ir afuera, a ir a otros lugares, a hacer sal, a hacer luz. Lo dice el Señor allá en el Sermón de la Montaña. Y salir a hacer la obra que Dios nos envió a hacer. Otro pasaje en el libro del Génesis, capítulo 12, los primeros tres versículos que tienen que ver con el caso del patriarca Abraham. Y nos habla de las indicaciones, de las instrucciones, del mandato de Dios para Abraham. ¿Alguien que lo lea en voz fuerte? Dice así: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Gracias. Puse ahí en otro color una frase. ¿Cuál es la frase? Y serás bendición. Y serás bendición. Fue parte del mandato de Dios a Abraham. Vete. Pero lo está enviando con un propósito. Vas a ir a muchos otros lugares. Vas a estar fuera de tu tierra. Y serás de bendición. Y este debe ser también un mensaje para nosotros, iglesia de siglo XXI. El Señor espera que vayamos también fuera de las paredes de nuestros templos, que vayamos a otros lados a ser de bendición. ¿Abraham hizo caso o no? Sí. Ya sabemos, ya estamos de tantos años después, que la vida de Abraham es una vida inspiradora. Su vida de obediencia, su vida de fe, pues es todo un ejemplo para todas las generaciones. Sí, Abraham dejó su tierra natal, que se llamaba Ur, en Caldea, y se fue. Y cuando Dios lo llamó, Abraham sencillamente se movió por fe, en obediencia. Se fue de Ur, caminó para Harán, para establecerse finalmente en Canaán, pero movido solo por seguir la orden de Dios en fe y en obediencia. Y viene Dios y establece también un pacto con Abraham, y le dijo que él iba a ser el fundador de una gran nación, y una gran nación que no se circunscribe únicamente a un territorio, a una circunscripción geopolítica, sino tiene que ver, diríamos, con todo el universo de creyentes. Al final de cuentas, él viene a ser el Padre, dice la Sagrada Escritura, de todos los que creen, el Padre de todos los creyentes.
otras palabras, el modelo, el prototipo, el paradigma, como se dice hoy día. De moda que está la palabra. Iba a ir para otros lados para ser bendición a otras personas. Abraham no se imaginaba los alcances de esos planes de Dios, y aunque no los entendía en todos sus detalles, pero se entregó en fe, caminó por obediencia, sin saber cómo ni exactamente dónde, pero Dios lo iba a llevar, y los propósitos de Dios siempre son buenos para sus hijos, y el que cree en ese Dios pues sabe esperarlos y agradecerlos también. Y no solo esa gran nación sería de bendición, le dijo Dios, sino también las demás naciones del mundo serían benditas o bendecidas a través de los descendientes de Abraham. ¿Han notado ahí una diferencia en el texto que estamos poniendo a Abraham? Solo que su nombre así, ¿verdad? Era su nombre original, Abraham, que después se le agrega el H-A-M también, ¿verdad? Abraham, porque ese H-A-M en el hebreo quiere decir pueblo, nación. Entonces ya no iba a ser solo un buen padre, el padre de un grupo, sino el padre de una gran nación. Dios iba a enviar bendiciones a través de su vida, de sus descendientes, a todo el mundo, y Abraham no sabía cómo, pero ha de haber confiado. Bueno, Dios lo dice, Él sabrá cómo, Él sabrá cuándo, Él sabrá en qué lugar, en qué circunstancias, pero Dios sabe hacer las cosas. Y ese ser de bendición a los demás tiene que ver con ser una buena influencia para otras personas, o como decimos en términos evangélicos, tener un buen testimonio, de tal manera de poder impactar a otras personas. Israel, esa nación que saldría de Abraham, debía ser un pueblo que siguiera a Dios, y no solamente siguiera a Dios, sino que también influenciara a otros pueblos con los que tuviera contacto. Ese era el propósito de Dios. Prácticamente el testimonio de Abraham y sus descendientes tuviera impacto en todas las naciones. Y tan es así como Abraham y sus descendientes fueron de bendición, que de la descendencia de Abraham nació Jesucristo para salvar al mundo. Vaya si no se vino a cumplir entonces sobradamente ese propósito de Dios de ser de bendición para los demás. No vamos a mencionar cómo en muchas generaciones Dios envió esa bendición a su pueblo antes de que naciera el Señor Jesucristo. Pero basta nada más concentrarnos en ese hecho del nacimiento del Señor Jesús para darnos cuenta de que todas las personas pueden tener acceso a esa bendición, a esa relación personal con Dios, y por lo tanto ser bendecidas tremendamente en sus vidas. Y si tomamos esa bendición de Dios, y si dejamos, como decía San Pablo, también que nuestra mente siga también en ese efecto renovador y transformador, pues también podemos nosotros seguir comunicando ese mensaje para que sea de bendición a otras personas. Dios le prometió a Abraham que lo iba a bendecir, que lo iba a hacer grande. Y había una condición de por medio.
Y esa condición era aparentemente muy simple, muy sencilla, como que Dios se la había puesto fácil a Abraham. Era sencillamente que le obedeciera. Y es fácil obedecer. Cuesta, no es fácil. No es fácil. Generalmente somos soberbios, somos orgullosos y nos cuesta obedecer, y se trate a nuestros padres, se trate de nuestros maestros, se trate de nuestras autoridades. Nos cuesta. Lo hacemos muchas veces a regañadientes, aunque lo que están buscando nuestros padres, nuestros maestros, nuestras autoridades es el orden común y nuestro bienestar, pero nos cuesta obedecer. Abraham fue obediente, aún en casos extremos. Ese caso siempre conmovedor cuando recordamos cuando Dios le pidió que sacrificara a su único hijo, Isaac. Y Abraham estuvo dispuesto a hacerlo con todo y el dolor que eso significaba. Para hacer efectiva esa obediencia, Abraham tendría que dejar Abraham tendría que dejar su hogar, que dejar sus amigos, de viajar a una tierra nueva donde Dios le prometió que construiría una casa a partir de la familia que le iba a dar. Y confió, obedeció, y por lo tanto, obediente a esa voz de Dios, de su casa, por la promesa de Dios, bendiciones mucho más grandes en el futuro. No es fácil soltar a las que hemos estado atados, la familia, las costumbres, nuestros hábitos, nuestras tradiciones. ¿Cuántas personas hay que llegan a seguir a Jesucristo por el simple hecho de no estar dispuestos a romper, a dejar cosas del pasado? Admiten que ahí está la verdad, que Jesús en él hay salvación, que no se dan cuenta que eso es cierto intelectualmente, pero dicen, pero es que no tengo que morir de mis que están equivocados. Cuesta a veces, nos impiden o que nos quitan de ser. Que este curso, este tema puede ser también de relación, porque es posible que Dios esté tratando con nosotros a estas alturas, enviarnos a experiencias, a actividades, a lugares donde podemos serles más útiles y servirle mejor. Una porción más de la Sagrada Escritura, San Juan, capítulo 16, versículo 33. Señor, como líder, como tan sincero, verás como Él fue, les palabras, los discípulos de esa etapa de preparación para ellos. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Tenéis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esa fue la actitud precisamente de Abraham, confiando en Dios sobre todas las visiones
y todas aquellas cosas inexplicables y desagradables que pasaron en su vida antes de que Dios cumpliera su promesa de ser de bendición para él. Me impresionó esa imagen que comparto con ustedes, que dice: confiando en Dios podemos pasar las aguas profundas de la vida. Ahí apenas le está llegando el agua a la rodilla. Hay veces en que sentimos el agua hasta el cuello, como si. Tenemos un Dios más profundo, tenemos un Dios que va más alto, tenemos un Dios que va más allá de nuestras pobres fuerzas. Cuando el Señor Jesús está hablando estas cosas con los discípulos, de desafiarlos para ir a otros lugares, a otras tierras, a otras personas, los está preparando para la realidad de la vida, algo así como lo que nos pasa a nosotros desde familia, cuando tenemos que sentarnos con nuestros niños, cuando ya están pasando a otros niveles de la vida, cuando dejan la primaria y tienen que pasar, cuando tienen que pasar de básico a diversificado, cuando salen de diversificado y ir a la universidad, que tenemos que sentarnos con ellos y hablar de las oportunidades que se les presentan en la vida, bien de y tenemos que con sinceridad hablarles, se dice a veces, de ciertos asuntos de la vida, y con esa sinceridad y claridad resumió todo lo que les había dicho, y que aparece el versículo, San Juan capítulo 12, capítulos 14, 16, 17, también muchas de esas situaciones previas y preparatorias para cumplir, Señor, el propósito que había sido enviado por el Padre, y también para hacer entender a los hijos la misión que les iba a quedar. Y con el Señor Jesús les está diciendo a los discípulos: tengan ánimo, no se desalienten cuando miren que hay adversidad. En el mundo encontraréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y eso nos lleva a pensar que no estamos solos, que los cristianos no nos eximen de contrariedades, de enfrentar la adversidad, de las luchas inevitables que sus discípulos, en este caso concreto, cuando el Señor Jesús les está hablando a los suyos, quieren enfrentar, no iban a estar solos, los iban a abandonar en sus luchas, como tampoco nos abandona a nosotros en las nuestras, por más tormentoso que parezca el mar de la vida. ¿Y por qué? Porque la vida ha sido pasada. El Señor Jesús triunfó sobre la muerte, sobre Satanás. Si reconocemos que la victoria final ya se ha logrado, podemos nosotros apropiarnos de esa paz de Cristo, aún en los tiempos más difíciles. Cerremos entonces diciendo en esta mañana que parte de la mayordomía en la vida tiene que ver con nuestro quehacer en relación con el mundo, y concretamente incluyendo al Jesucristo, tomando en cuenta que el Evangelio transforma la actitud del mayordomo en acerca y hacia el mundo, es decir, nuestro concepto acerca del mundo nos transforma para entender cuál y cómo debe ser nuestra participación en el mundo,
y también nuestra mente nos hacia dónde ir en nuestra proyección como testigos de este mundo. También aprender que como mayordomos hemos de pensar muy seriamente en nuestro comportamiento, es decir, en nuestro testimonio en las decisiones. Cómo esas decisiones, esas órdenes que nuestra mente da y que se convierten en palabras y en acciones también en la vida, tienen su repercusión para nosotros y para las personas también. Por eso, las muy en serio, y también, por último, nuestro tema también nos desafía a trabajar en proyectos y en no solo, también especialmente fuera de la iglesia. Ahí termina la lección número 5.